Vamos a grabar la reunión. E dopo sarà compartito en la red de en el Y luego la la web. compartiremos en la red de la WIS. A te la parola, Carmen. Ok. Carmen, Buenos días, buenas tiene el uso de la tardes, palabra. buenas noches. Good morning, good afternoon, good night, maybe for Buenos some of you. días, buenas tardes, Welcome buenas to noches para algunos de ustedes. this Bienvenidos short course on a este incidency breve that curso sobre la from incidencia our International Migration and Refugee Network por we parte de nuestra red wanted to internacional share this de moment of migrantes y information queremos in compartir este advocacy momento because de we knew this formación in this y moment de is a incidencia crucial porque instrument sabemos que en that este can help momento us es un to instrumento reach crucial que and nos puede ayudar have a a little impact in our world, and no matter tener un if impacto en little nuestro mundo. or big, but Sabemos we need que, to have bueno, an puede ser un impact impacto in grande o pequeño, pero lo importante es favor que se of our produzca este brothers impacto, and que sisters llegue in the a margins, nuestros hermanos y a nuestras lesbians, hermanas marginados, migrants, sobre todo refugees, los internal migrantes, los displaced people. refugiados y las personas desplazadas I internamente. today will accompany Hoy, during the course today and durante tomorrow el curso, Julia acompañaremos Isabel a Cirillo, Julia Isabel Cirillo, advocacy coordinator at the UIS que fue nuestra for 5 coordinadora de years incidencia en between USG durante 2020 5 años, and entre 2026, more or less. 2020 y And in this role, she 2026, más o designed menos. and Y en su implemented programs función, to build pues la verdad capacity es in que advocacy and desarrolló un montón de communication programas específicos sobre explored links incidencia y between faith comunicación. and Exploró development, los enlaces entre la fe and y el expanded our desarrollo y partnership también with amplió USG support nuestras for the oportunidades de USG colaboración con sisters in the USG y world. con las hermanas. Julia holds a bachelor Julia, degree in classics and que a tiene un master grado in gender studies from the en University of estudios Cambridge. clásicos y un And máster en before estudios de join género us en la Universidad de at the Cambridge, USG, she worked pues in the antes de humanitarian unirse a development nosotras en USG, organizations trabajó en based in organizaciones Rome, de London, Malta, desarrollo and Spain. humanitario en Julia Roma y moved to también en England, Malta y en was España. raised in Italy, and now she Julia lives in nació this en Inglaterra, beautiful pero creció en migrant Cali y ahora town. vive en España. So Tiene she will un accompany us contexto, these 2 days where we will try una to combine experiencia migratoria, la theory verdad es and que bastante impresionante. Y bueno, hoy practice. estará aquí con nosotros y And nos va a acompañar, this nos va a aportar un poquito de teoría, course pero will también be un poquito de recorded, práctica. and you will after have La access reunión to será grabada, así the que después podrán acceder UISG a channel. ella en el canal de To all of USG. you, please, Julia, Y I bueno, give to you the word. Julia tiene el uso de la palabra. Thank you so much, Sister Carmen. Muchísimas And gracias, thank hermana you so Carmen. much for being here Muchísimas today. It's a gracias a real pleasure todos ustedes por estar aquí hoy. Es to un really look forward to placer this para mí two-part training estar course, as aquí Sister Carmen said, en today este and tomorrow. curso de 2 días, So como ha I'm dicho going Carmen, to que se share my celebrará screen hoy y first of mañana. all while Voy a I compartir mi pantalla en briefly primer mention, lugar. yes, I am indeed tuning in from Spain today. Ahora Manresa in mismo, como Barcelona. decía Carmen, And it's a estoy real en pleasure to Manresa, see una many of ciudad you cerquita de from Barcelona, en such España. different Y bueno, es un places. placer para mí So verles a make todos sure ustedes aquí I'm desde sharing tantas the partes del sound on my mundo. PowerPoint Voy a asegurarme screen. de So let's compartir el get sonido en el started. PowerPoint. Perfecto. Vale, pues As vamos a empezar Carmen por mentioned, aquí hoy. Como decía these two Carmen, sessions will estas give a dos brief overview sesiones of nos some dan theory, some una panorámica concepts around the ideas breve of sobre becoming la advocates. teoría y And then algunos tomorrow as conceptos well, we'll sobre really dig incidencia y into sobre the practice los defensores. Y luego where ya this mañana can take us, because pasaremos we más a all la believe parte that práctica. for training to be Yo useful, it creo needs to have que para practical que elements, la practical formación sea idea. útil, pues tiene So que the haber title for both práctica. sessions is A Tenemos que saber Toolbox aplicar lo to aprendido. Service Entonces, Thinking bueno, of tendremos estas dos Migrant Rights, some sesiones tools that we que can se use. llamarán And herramientas de today's incidencia para session las is migraciones. entitled Y From la Action sesión to de hoy Incidency, se llama de la this distinction acción a la between. incidencia. Luego As hablaremos I de esta welcome you distinción. today, I invite you to join me in
les invito a unirse a mí en el espíritu de apertura. Y esto lo digo porque mientras estaba revisando mis diapositivas hace un par de días, me di cuenta de que hay muchísimo de lo que hablar. Hay muchísimos temas, tenemos muchísimas ideas. Entonces, aquí lo que quiero es que compartamos nuestras ideas, las ideas que, bueno, yo he podido descubrir y aprender y desarrollar también en todos mis años trabajando en USG y tengo ganas pues de compartirlas con ustedes. Así que espero que podamos compartir todos estos conceptos sobre incidencia. Primero tendremos a la hermana María Eugenia que nos guiará a la oración. Y buenos días a todas y a todas. Y entonces los invitamos a ponernos en presencia del Señor y en un momento de silencio también invito a que miremos los rostros de lo que podemos ver en pantalla, los nombres, que son nombres de personas y que están en diferentes lugares, ¿no? Y que nos convoca hoy este tema muy importante. Traemos ante ti, Señor, en este día, en este momento de compartir, de formación, las diferentes realidades donde nos encontramos, los rostros y las motivaciones también que nos traen hoy. Queremos poner en oración este encuentro y decirte, Dios, enciende en nosotros el fuego de la justicia para que este espacio de formación nos impulse a denunciar la opresión y anunciar la paz. Y frente a diferentes realidades, situaciones, contextos que vivimos, queremos presentar en este día este tema, abrir nuestro corazón, nuestra mente. Te pedimos el espíritu de sabiduría. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin fronteras, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, en cada una, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un buen día, una buena tarde, buenas noches y un buen encuentro para todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, hermana María Eugenia. Qué manera tan bonita de empezar la sesión, abriendo nuestros corazones. Pues bueno, con ello, sin más dilación, voy a volver al PowerPoint y vamos a ver un poquito el contenido de la reunión de hoy. Como les decía, esta reunión se llama de la acción a la incidencia, con lo cual vamos a hablar de ambos conceptos, de las distinciones y de la transición. Tenemos 4 secciones. La primera es la definición de la incidencia, una palabra que se ha convertido en algo bastante de moda, la verdad, pero puede tener diferentes definiciones. Así que vamos a intentar establecer un poquito un concepto sobre su significado real. Luego pasaremos al llamamiento a la incidencia, cómo podemos recibir este llamamiento para convertirnos en defensores. ¿Por qué estamos aquí hoy? Luego, el tercer punto hablará del pensamiento sistémico y aquí veremos la diferencia entre la acción y la defensa, la incidencia. Y luego pasaremos a un proceso en 3 fases, que está compuesto por la recopilación de datos, de ideas y luego lo veremos de todas formas con más detalle.
Pero bueno, luego tenemos también la elaboración del discurso y el impulso del cambio. Este catalizar, ¿no? Es un verbo también que está convertido en un término bastante de moda últimamente. Entonces, los objetivos del día de hoy, en primer lugar, establecer una definición básica de la incidencia. En segundo lugar, reconocer la dimensión profética de la vocación de convertirse en defensores, que es lo que significa para nosotros. Luego exploraremos la naturaleza sistémica de la incidencia y sus metodologías en constante evolución. Y luego también esbozaremos un proceso en 3 fases para empezar a hacer incidencia. Y ello nos llevará a la conversación de mañana, porque será más orientada a la exploración de estas partes. Entonces, como les decía, hoy tendremos una reunión un poquito más teórica y también tendremos muchas oportunidades para participar. Mañana tendremos la parte práctica y será muy importante. Entonces, vamos a definir la incidencia. ¿Qué significa la incidencia? Pues la palabra incidencia contiene la raíz latina de la palabra voz, con el sentido de dar voz, voice en inglés. Entonces, esta incidencia consiste en dar voz a las personas que se encuentran al margen de la sociedad. Cientos de miles de religiosas prestan servicio a comunidades marginadas de todo el mundo y se encuentran en una posición única para hablar con autoridad sobre cuestiones de justicia y paz. Y quiero que volvamos de vez en cuando a esta definición, a esta contribución que los hombres y las mujeres hacen a un mundo de paz, ¿no? Porque yo, bueno, desde mi punto de vista y desde mi experiencia en diferentes organizaciones, pues he visto que hay diferentes experiencias y diferentes voces. Entonces, por una parte, la incidencia significa alzar las voces de las personas que se encuentran en situación de marginada. Sin embargo, en su sentido original, el significado de esta raíz latina vocare es llamar a alguien para que haga algo o para que actúe. Entonces, puede haber diferencias entre estos conceptos. Por tanto, significa llamar a estas personas, instar a los responsables de la toma de decisiones a actuar en favor de los más vulnerables. Eso también significa la incidencia. Y crea oportunidades para que los religiosos católicos se comprometan con el mundo de nuevas maneras, para considerar a qué personas, a qué responsables podemos llegar y cómo podemos influir en ellos, o también para conectar con socios interreligiosos o laicos en el ámbito del desarrollo global y para ver nuestra misión como algo que se cruza con un panorama global que puede y debe ser influenciado por la sabiduría de las comunidades sobre el terreno. Con esa idea de definición dual, pues quiero compartir este dibujo que la verdad es que a mí me ha servido bastante a lo largo de los años, ya que la incidencia es algo circular, podría decirse, porque por una parte sirve para dar voz a las comunidades marginadas y con esta voz podemos llegar a los responsables de las políticas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que hacemos es permitir que actúen los encargados de de la toma de decisiones. Nos aseguramos de que tengan lugar estos procesos de toma de decisiones de manera adecuada. Y a medida que llegamos a estas voces, lo que hacemos es hacer un llamamiento para pasar a la acción, ¿no? Utilizamos estas voces de las comunidades para que lleguen a los encargados de la toma de decisiones y ahí se pueda pasar a la acción. Entonces, yo creo que para mí al fin y al cabo es algo bastante circular, porque el uno se alimenta al otro concepto. Tenemos la idea, por una parte, de que la incidencia consiste en compartir información a los tomadores de decisiones, pero al mismo tiempo también consiste en asegurarse de que las decisiones se tomen y que se realicen con responsabilidad, de manera adecuada. Entonces, yo creo que esta rendición de cuentas también es importante para permitir dar voz a estas personas
y también es importante asegurar, como decíamos, que la rendición de cuentas y la responsabilidad mantenga vivo este círculo, que esta narración misma tenga sentido. ¿Y dónde escuchamos este llamamiento a la incidencia? ¿Cómo podemos convertirnos en defensores, en personas que hacen incidencia? Voy a leer un trocito de una oración del Papa Francisco, pero bueno, yo creo que podemos ver un poco que el llamamiento a la incidencia viene de muchos lugares diferentes, viene del liderazgo, viene de la comunidad religiosa y también del Papa Francisco, también ahora, por ejemplo, del Papa León. Entonces yo creo que podemos sentir muy afortunados en vivir en un momento en el que hay un llamamiento que está guiado por los más altos líderes. Así que cuando viajé a Lampedusa en 2013, el Papa Francisco dijo: la cultura de la comodidad, que nos hace pensar solo en nosotros mismos, nos vuelve insensibles al llanto de los demás, nos hace vivir en pompas de jabón que, por muy bonitas que sean, carecen de sustancia, ofrecen una ilusión fugaz y vacía que se traduce en indiferencia hacia los demás. De hecho, conduce incluso a la globalización de la indiferencia. Esta es una frase que hemos escuchado bastante por parte del Papa Francisco. Somos una sociedad que ha olvidado cómo llorar, cómo sentir compasión, sufrir con los demás. La globalización de la indiferencia nos ha quitado la capacidad de llorar. Creo que todos y todas podemos reconocer estas palabras, ya que la verdad es que este concepto está muy arraigado en su persona, ya que la primera parte antes de pasar a la incidencia, pues es lo que se indica justo aquí. Pido perdón que me he saltado un trocito. Vale, entonces, en la frontera de Estados Unidos, en Ciudad Juárez, en México, el 17 de febrero de 2016, se dijo: no podemos negar la crisis humanitaria que en los últimos años ha supuesto la migración de miles de personas, ya sea en tren, por carretera o a pie, atravesando cientos de kilómetros a través de montañas, desiertos y zonas inhóspitas. Son nuestros hermanos y hermanas expulsados por la pobreza y la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Por supuesto, el Papa Francisco hablaba mucho de los migrantes, de la migración. Y luego en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 28 de agosto de 2024, dijo: hay que decirlo con claridad, hay quienes trabajan sistemáticamente por todos los medios para ahuyentar a los migrantes, y esto, cuando se hace a sabiendas y deliberadamente, es un pecado grave. Y esto nos lleva a uno de los aspectos más difíciles de qué es ser un defensor, que es el sentido de alzar la voz de los marginados y hacer que los responsables de políticas y los decisores políticos pasen a la acción. Entonces, lo difícil es saber cómo equilibrar todo ello con un sentido de seguridad, qué es lo más seguro para nosotros y para las personas en el nombre de los cuales estamos hablando, porque muchas veces no es fácil. Entonces, como USG fue muy transformadora en esta idea, era la verdad algo bastante nuevo cuando yo me uní a USG en 2020. Todos estos conceptos eran bastante nuevos. No había hermanas que trabajaran de esta manera en otras partes del mundo, hermanas que estuvieran haciendo incidencia con todos estos resultados tan increíbles. La verdad es que había una incidencia bastante grande por parte del Vaticano en los últimos años, y yo por eso mismo me gustaría compartir ahora un vídeo de 2022, un vídeo del Papa que se publica cada mes, y bueno, este justo estaba dedicado a las hermanas y las mujeres consagradas y se hablaba justo de la incidencia, algo que hace 4 años era bastante nuevo. Voy a compartirlo y espero que puedan escucharlo. Este mes rezaremos
manera especial por las mujeres religiosas, las mujeres consagradas. ¿Qué sería la Iglesia sin las religiosas y laicas consagradas? No se puede entender la Iglesia sin ellas. Animo a todas las consagradas a discernir y a elegir lo que conviene para su misión frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. Las exhorto a seguir trabajando y hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes. Especialmente les pido que hagan incidencia en esto. Y recemos para que puedan ellas mostrar la belleza del amor y la compasión de Dios como catequistas, teólogas, acompañantes espirituales. Las invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la Iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se lo reduce a servidumbre, y a veces por hombres de la Iglesia. No se desanimen, sigan dando a conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que hacen, pero sobre todo a través del testimonio de consagración. Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. Gracias por lo que son, por lo que hacen y por cómo lo hacen. So something I should have said before I Algo played que the tendría video, que haber but which dicho brings antes de up a poner very el vídeo, interesting pero bueno, issue que around the es definition of bastante advocacy, is interesante, es that the Pope in Spanish que el said Papa hacer en incidencia. español He talked dijo about hacer what incidencia, we ¿no? would Habló normally de lo translate que as advocacy, diríamos incidencia. normalmente But when advocacy it en was inglés, translated into advocacy, English for the incidencia. subtitles, as you will Pero have cuando seen, se that's tradujo not the en word that was inglés, en los used. So subtítulos, vieron we que found that no se very había interesting utilizado justo at esta the misma time palabra, we heard advocacy, the que se call utilizó in otra palabra Spanish. y nos pareció bastante interesante But cuando what this escuchamos does el bring up vídeo is the sense en español. Y es que esto nos da a entender que advocacy es un término en inglés, un término inglés, del término anglófono, que hace referencia a algunas asunciones culturales. Entonces, cuando hablamos de advocacy, de esta incidencia, sabemos que realmente estamos hablando de unas ideas y prácticas específicas que no se traducen fácilmente a otros contextos, a otras culturas, a otros idiomas. Y lo que me vi en estos últimos 5 años es que en español es bastante fácil porque tenemos esta idea, ¿no?, de hacer incidencia, como hemos estado comentando, porque establece justo esto. Entonces da la idea en Latinoamérica también, en España. Es bastante fácil en español. En Italia, en cambio, nos dimos cuenta de que fare advocacy, ¿no? Hacer advocacy era como la mejor traducción, manteniendo la palabra en inglés, porque es un concepto que realmente ya se ha trasladado al idioma italiano, con lo cual se entiende. Y luego en francés tenemos también otro término, pero yo como no hablo francés, pues tampoco entiendo demasiado el sentido que se le puede dar. Pero bueno, lo que quiero transmitir es que advocacy es un término anglófono que lo podemos utilizar en el espacio, pero que puede ser sensible a ser traducido en otros idiomas, aunque sea el mismo término, pero puede tener definiciones diferentes en función del término que se utilice. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Antes de seguir, les voy a preguntar, ¿dónde han escuchado ustedes la llamada? Esta es otra manera de decir, bueno, de empezar a hablar de lo que vamos a hablar hoy. Les voy a dejar que piensen un momentito y escriban algo en el chat sobre qué es lo que significa para ustedes esta llamada. ¿Dónde han escuchado la llamada? Me gustaría escuchar y saber por qué están aquí y qué les ha traído aquí. Escriban algunos ejemplos si les apetece.
Mr. Rosangela says, la misma realidad que nos circunda, so the very kind of reality that surrounds us. La So misma we realidad hear that que from nos advocates circunda, and que nos rodea. working with Esto sí migrants in the es Canary verdad. Islands, one of Trabajar the con most migrantes en las Islas Canarias. Yo creo que esto es algo una de las fronteras más complicadas en Europa. Es un lugar muy difícil en Europa. migrantes en Tenerife, so also working in the Canary Islands in Tenerife. Tenerife. Trabajamos con migrantes en Canarias, en Tenerife. I guess one of the things that I'm interested in exploring today and asking you Creo que to una de las cosas que explore me gustaría is analizar hoy, que les voy a pedir que hagan why ustedes out of también, seeing es so por many qué ways to work, for example, with hay migrants, with tantas people maneras de trabajar con esta incidencia, ¿no? Con los migrantes y con las personas relacionadas con la migración. Entonces, ¿qué es lo que les hace pensar que ser defensores, ¿no? Que hacer incidencia es importante en esta misión? Or perhaps you've described yourself as an advocate for many, many years now, and this is nothing new. Igual se han I'm very descrito interested to hear about como that as well, defensores kind of how you've en been todos estos living into años, that y entonces equality para process, ustedes esto no es nada also nuevo. Entonces, pues working bueno, me with gustaría migrants conocer un poquito decades su ago. historia, saber si igual llevan tiempo ya hablando de El ello. llamado a aprender como no solo acompañar, ay, que ahora está escribiendo mucha gente. So, listening to the call to understand not only how Entonces, to escuchar accompany la llamada o el llamado a boots on the aprender ground, cómo but no also solo acompañar las move bases, sino towards también movernos hacia la political impact, should we incidencia say, translating the política word incidencia together with our people. And I junto love con this nuestro idea of pueblo. together with Sí, our me people. encanta We're going to talk esta about idea. advocacy for communities on the margins, but Hablaremos also de la incidencia advocacy para las with, comunidades because that's marginadas y such an también la important incidencia part of this con work. estas comunidades. I've heard the call through a documentary about He the escuchado la humanitarian llamada a través de un crisis, documental sobre la crisis regarding the humanitaria, passing of sobre thousands el of migrants paso through de the miles de personas Darién Gap. migrantes Yes, por which la is selva del Darién huge entre drama that's Colombia y unfolding Panamá. Este es un drama, la verdad, between Colombia and Panama. Thank you for sharing. una situación bastante dramática entre The Colombia y survivors Panamá. of Trabajamos con los or they supervivientes de los actually have, because if I'm not cayucos mistaken, maybe somebody can confirm, after their crossing, after a crossing which is hard and después de una often travesía dura y en dangerous. ocasiones They mortal. came to reaffirm what we are already doing, especially keeping Sí, quiero our reafirmar lo que migrants estamos where haciendo, they especialmente usually are, mantener a and nuestras personas here vulnerability al is a big corriente de las part of necesidades de nuestros being advocates, as inmigrantes. we said, rejecting indifference, La working vulnerabilidad. with before we do anything Decimos else. también, a ver, So the reality of oppression and la realidad de la violations of human rights, opresión that y de tantas violaciones de suffer derechos hacia las personas working migrantes in que South sufren Sudan, muchísimas living in personas. Palestine. Gosh, Luego otro very mensaje difficult de que context trabajó for en Giovanna. Sudán del Sur y ahora en Israel y Palestina. I love Muchas this gracias, Giovanna, well, por tu desarraigo, mensaje. right? It's not actually rootlessness, but it's the unrooting Aquí vemos all el migrants experience. desarraigo que todo migrante Big experimenta. part of big part of working with migrants in my Que limited bueno, esto es experience, parte which del is trabajo con migrantes, the ¿no? Atlantic route. So La ruta the Canary atlántica, Islands, the las Islas Atlantic Canarias. Canary route is the most dangerous in the world. Entonces, la ruta We see it atlántica every canaria es la day. ruta más peligrosa del mundo. Lo How constatamos important cada risking their día lives con ello, to ayudándoles kind of help them with en the heavy español y backpack escuchando that su they vida carry, con la not just mochila tan literal, cargada que traen. emotional and Leemos aquí. spiritual. Esto Important for me to es muy advocate importante for desde el punto de hospitality emocional y también approach to espiritual. migrants, Para mí es importante hacer in terms incidencia of para la communities hospitalidad por receiving parte migrants de being los able to locales relate hacia los to them in migrantes, a acompañar a las way. comunidades Thank you que so much for reciben a los sharing this. Really, migrantes really y interesting. I'm going también to es keep importante reading que if that's ellos okay. So puedan there's tratar con great los migrantes de images, manera humana, de la manera más humana posible. to think about kind of Es muy how the interesante ver different los diferentes realities brought us testimonios y here también pensar together. en cómo las diferentes realidades nos han traído Situations hasta of aquí. slavery Nuevas for situaciones de temporary esclavitud workers and con their los families. trabajadores temporales y sus Among migrants on the familias US-Mexican border, seeing some sleep on the streets en los, in the hopes entre that los weekends migrantes en Estados reflects Unidos, the East. Gosh, en so la many frontera con very different México, realities
vemos algunas personas durmiendo por las calles, son realidades muy complicadas ahora. Sí, también es importante sensibilizar y hablar contra esta injusticia y demostrar solidaridad hacia los demás. Yo sé que hay algunas hermanas que son muy poderosas y que están haciendo incidencia. Hay, como sabemos, a veces esa idea de que pues faltan conocimientos sobre la incidencia, no se tiene suficiente información. Entonces es importante sensibilizar por esto. También es importante, como vemos aquí, una acción son los círculos de silencio. Nos encontramos migrantes con los que trabajamos en España, en Tenerife. Y luego tenemos también el alcance real de la incidencia. Esto hablaremos un poquito más tarde. Hablamos del ambiente político, de tanta corrupción y engaño. Yo soy muy apasionada, me encanta mi trabajo con los migrantes en Mozambique debido a los asuntos relacionados con el cambio climático, como las inundaciones y los ciclones. Muchísimas personas son desplazadas y la verdad es que me conmueve bastante ver cómo toda la comunidad de la iglesia quiere ayudar y acoger y alimentar. Bueno, pues me encanta ver toda esta diversidad, todas estas voces que están alzando y escuchar todas sus experiencias, las experiencias de también de las personas que han ayudado, que han apoyado. Si quieren seguir escribiendo, por supuesto, háganlo. Vamos a seguir ahora, pero bueno, cuando quieran, pues pueden seguir escribiendo y seguiremos debatiendo sobre el tema. Es maravilloso poder estar en este espacio, aunque sea virtual. Voy a pasar a la presentación de nuevo. Voy a asegurarme de que esté todo bien. Vale. Entonces, hemos hablado de escuchar la llamada, ¿no? Para poder convertirnos en defensores, para poder hacer incidencia. Pues ahora vamos a ver, bueno, vamos a basarnos en esta definición básica de la incidencia y vamos a ver cómo podemos ahondar un poquito más en la cuestión. Vamos a ver la definición de incidencia como pensamiento sistémico. Yo hablaré también de mi experiencia, de las diferentes definiciones, cómo podemos diferenciar la acción y la incidencia. Entonces, en términos de colaborar o de trabajar con la incidencia como pensamiento sistémico, pues sí que es verdad que yo he escuchado mucho hablar de acción y de incidencia, de la diferencia entre estos dos términos. Para mí, la acción, ¿no? Es un enfoque basado en casos. Es decir, hacemos lo que podemos. Esto es, pues bueno, lo que hacemos realmente en nuestra vida cotidiana. Y este enfoque basado en casos, pues bueno, consiste en un enfoque adaptado a las necesidades, en primer lugar. Luego tenemos una respuesta inmediata. Por ejemplo, si una persona o las personas no tienen alimentos durante la pandemia, por ejemplo, pues las hermanas se encargan de distribuir alimentos. O bien, pues si hay una necesidad, se reacciona. Se habla de un enfoque reactivo, una respuesta inmediata. Y luego aquí lo maravilloso es que en esta inmediatez de la respuesta, estar en primera línea en cada momento y compartir las experiencias reales, por ejemplo, de los migrantes, pues por desgracia, este enfoque basado en casos tiene un límite y es el efecto paliativo, que muchas veces el, este efecto, pues como que ayuda a reducir el problema, pero realmente no lo soluciona del todo. Entonces, por eso mismo hablamos de efecto paliativo. Yo creo que esto es una parte importante a la hora de servir a los más vulnerables, pero ahora vamos a ver cómo se puede pasar de un concepto a otro. Sí que es verdad que es imposible pasar completamente de la acción a la
incidencia. La acción también es importante, por supuesto, pero lo que vamos a intentar hacer más bien es ver cómo ampliar esta dimensión del pensamiento. Entonces, si miramos la incidencia como una especie de pensamiento sistemático, pues vemos que tenemos un acercamiento proactivo, ¿no? Es un enfoque más proactivo. No estamos reaccionando a las necesidades cuando aparecen, sino que lo que hacemos es dar un respiro, sentarnos, analizar la situación y ver una visión más general, un poquito más amplia. Y como se trata de algo proactivo y se centra en una imagen, en un concepto más amplio, pues se puede centrar en, por ejemplo, las causas fundamentales y las soluciones a largo plazo. Y estas soluciones, en vez de ser paliativas y reducir el sufrimiento en un determinado momento, pues pueden convertirse en soluciones integradas y más sostenidas. Y esto me lo voy a apuntar para cuando les envíe el PowerPoint, porque creo que es un concepto muy importante. Entonces, hay que recordar estas causas fundamentales y estas perspectivas a largo plazo, estas soluciones integradas. Esto lo repetiremos. Y bueno, si queremos ver algunos ejemplos, estos ejemplos, pues la verdad es que salieron a la luz durante mi trabajo con UISG, pues podemos decir, por ejemplo, que la incidencia no es buscar un alojamiento de emergencia para una familia recién llegada a una determinada zona. La incidencia sería, en cambio, colaborar con las autoridades locales en la elaboración de buenas prácticas para la acogida de estas nuevas familias. Entonces, si una persona que llega no tiene una vivienda y necesita una respuesta de emergencia, pues la incidencia sería ver un poquito la situación general y adoptar este enfoque proactivo y ver cómo podemos ayudarles a través de las autoridades a encontrar una familia donde vivir. Luego, la incidencia no es crear un huerto comunitario en una escuela local. Esto no es incidencia. Hay diferentes definiciones. Yo lo que diría es que esto es más bien una acción. Si este proceso es exitoso, pues se puede presentar al Consejo de Educación una propuesta para su aplicación en todos los centros escolares. Entonces, esta sería una manera de crear una acción más sistemática. Del mismo modo, acoger a una víctima de la trata de personas y a sus hijos no sería incidencia, pero ayudar a las víctimas a acceder a asistencia jurídica y a llevar a los agresores ante la justicia, en este caso, sí, esto sí que sería incidencia. Entonces, lo que yo quiero ofrecerles es diferencias, ¿no? Para que vean, bueno, dónde nos encontramos en el espectro, ver si estamos dedicando suficiente energía a un determinado suceso, estamos fijando acción o incidencia. ¿Cómo podemos abordar el asunto? Podríamos dedicarle un poquito más de espacio a este asunto. ¿Cómo podríamos considerarlo para poder tener un impacto mayor? Pues bueno, y aquí se he puesto unas definiciones en las dos partes, en los dos extremos del espectro, porque lo que quiero mostrarles es que no se habla de blanco o negro, de dos extremos, no son completamente opuestos, dos definiciones opuestas. Simplemente tenemos que ver en qué punto del espectro nos encontramos. Estoy siendo muy proactivo, muy reactivo, o me encuentro en un punto intermedio, porque igual, pues bueno, la comunidad para la que sirvo podría ser que tuviera unas necesidades específicas. Antes de pasar a esta sección, quiero recuperar la idea de que el concepto de advocacy de incidencia se está ampliando, así como las metodologías relacionadas. En algunas organizaciones, yo diría en particular en las grandes organizaciones de desarrollo del Occidente, en el hemisferio norte, anglófonas principalmente, se suele utilizar una definición de incidencia que es bastante cerrada, bastante estrecha, por así decirlo, y puede funcionar en el caso de que haya una organización muy grande que funciona en todo el mundo y que está dividida en diferentes departamentos, por ejemplo, departamento de incidencia, de comunicación, de políticas, cuantas más.
departamentos haya en una organización, pues más fácil será entender cómo funciona cada departamento, pero yo creo que este modelo realmente no se aplica al trabajo de las mujeres religiosas ni de los hombres religiosos, porque tanto las hermanas como los hermanos tienen muchísimas cosas que hacer, son multitasking, hacen muchísimos trabajos a la vez, con lo cual la realidad es que la incidencia en estos contextos muchas veces necesita una definición más amplia que tenga sentido. Y esto es muy interesante y lo que igual que la contribución de los hombres y mujeres religiosos a un contexto más amplio, a un espacio más amplio. Como ven, aquí en pantalla he puesto algunas de las metodologías, como por ejemplo el lobbying o presentar peticiones, presión política. Esto sería bajo los métodos clásicos, ¿no? Tenemos bajo el punto legislativo, presión política, peticiones, luego judicial, asesoramiento jurídico, por ejemplo, en los tribunales también. Luego, desde el punto de vista del consumo, pues podemos hablar también de la desinversión, los boicots. Si hablamos de incidencia en torno a la opinión pública, pues tenemos la incidencia un poquito más clásica, las campañas, los medios de comunicación y también tenemos la parte del sector académico, del mundo académico. Tenemos informes, tenemos también lo que yo describiría como centros de reflexión, lugares donde es posible pensar y reflexionar sobre algunos temas concretos. Estos son roles bastante clásicos, son maneras bastante clásicas de definir la incidencia. Pero aquí lo más interesante que yo estoy viendo últimamente, sobre todo en estos dos últimos años, es que las metodologías de la incidencia están ampliando. Entonces, yo creo que podríamos describir muchos programas educativos como incidencia también. Tenemos la idea de que si enseñamos a un niño en una escuela en particular, pues igual no tendríamos este impacto tan grande, pero si, por ejemplo, se habla de programas educativos de acogida de migrantes, un poco a otro nivel, yo creo que de esta manera, pues sí que se amplía la incidencia y también tenemos, por ejemplo, los enfoques de formación de formadores, tenemos la idea de que la mejor manera de tener un enfoque sistémico podría ser involucrar a muchísimas personas en una formación que a su vez ayuden a formar a otras personas y de esta manera tener un impacto mayor educativo. Luego también tenemos oportunidades para el encuentro que se están convirtiendo cada vez más en un elemento importante en el abanico que incluye la incidencia. Es importante que haya oportunidades donde las personas se puedan encontrar, sobre todo en un mundo que cada vez está más dividido. Esto, pues, intentar destruir todas las barreras lingüísticas, culturales, ¿no? Puede ser una opción. Esto está relacionado con la incidencia, porque al fin y al cabo también, pues, la interculturalidad también tiene un papel muy importante en esta cuestión. Yo creo que tenemos también la idea de que para poder hacer incidencia tenemos que incluir un espacio de encuentro con varias personas. Yo creo que esto suele resonar bastante en las comunidades religiosas y yo creo que algo importante también para el espacio de la incidencia en la esfera del desarrollo es la idea de que la incidencia tiene que incluir también el diálogo sobre ética y espiritualidad. Es una idea espiritual, por así decirlo, ver un poquito el lado espiritual que tiene que ser escuchado en los espacios de incidencia. Si no, es como si nos estuviéramos limitando, es como si fuéramos un poco superficiales, estuviéramos adoptando un enfoque superficial. Bueno, he llegado al final de la primera parte de mi sesión, así que bueno, ahora les voy a dejar a
nuestra intérprete que beba agua, muchas gracias. Y bueno, vamos a dedicar un par de minutos a leer las preguntas, bueno, a formular preguntas, a pensar un poquito en todo lo que hemos visto. Y bueno, si hay alguna pregunta, pues me encantaría poder contestar antes de pasar a la siguiente fase. 2 minutitos y si quieren escribir preguntas en el chat, pues yo les iré leyendo. Muchas gracias. So, first of all, I'm just going to read a couple more of the kind of Entonces, en primer lugar, experiences voy a that leer we've shared regarding alguna where experiencia we're más que able hemos to become compartido advocates. Maria Cristina sobre says la that llamada, she donde hemos founded escuchado la a llamada. María Cristina community, an dice international community in Tenerife, que serving migrants. las religiosas de la Called, Asunción han fundado una comunidad internacional en Tenerife al servicio de los migrantes, una respuesta concreta a la situación que vivimos ante la emigración. Also, we have, I'm interested in working Luego with tenemos migrant también students here in South otro Africa. comentario que dice, estoy interesada en trabajar con migrantes porque aquí en Sudáfrica hay un problema con la xenofobia. Ubuntu ya no considera a personas que tienen miedo de otras personas de otros países y hay violencia y no hay paz. Tenemos también otro comentario que dice, no sé si es momento de preguntar, pero ¿cuál es el objetivo de los círculos de silencio? No conozco esa respuesta en la Universidad de Europa. Sí, me gustaría que alguna de las hermanas que mencionaron los círculos del silencio que comentara algo. No sé si Terés puede dar el micrófono a alguna hermana para que hable sobre este tema. A ver, hermana Carmen. I will put up only my microphone. The circles of silence is Sí, a los círculos de silencio non-violent type of son protest un tipo that no we are violento de gathering in a protesta certain place. que estamos We reuniendo en publish un a determinado manifest lugar. that means why we Publicamos un gather there, manifiesto and en el keep que escribimos silent por qué nos in reunimos 1 hour. y nos mantenemos en This silencio durante you do 1 hora. constantly every month. Si For se example, hace de that is manera something we constante, are por ejemplo, doing cada mes, here in nosotros lo Madrid for hacemos more aquí than en 100 Madrid. years and is a Llevamos movement haciéndolo initiated durante in France, más I de, think, and in bueno, continuously durante is in muchísimos Europe. años. Is a Empezó way en of Francia, calling creo, y attention se to realiza the en people muchísimos what sitios are de Europa y es una manera de happening llamar la around us. atención, ¿no? Hacia que las maneras se den cuenta de lo que está incidence is sucediendo very, y I pues de would esta say, manera la strong, incidencia at the yo same diría que es time bastante is very soft. fuerte y al mismo tiempo también es pues suave.
Muchas gracias, hermana Carmen. Esto es muy interesante y la verdad es que no lo conocía, no conocía esta iniciativa. Es que me encantaría aprender más sobre ello. Ahora voy a contestar las preguntas en el chat y me voy a centrar en uno de mis temas favoritos, que es el impacto maravilloso y transformador que ustedes como religiosos y religiosas pueden tener en un espacio de incidencia, sobre todo en la colaboración y la conversación con los otros religiosos. Entonces, aquí hablamos de vamos a centrarnos en esta definición más ampliada de incidencia. Vamos a hablar de el diálogo sobre ética y de espiritualidad. Claro, yo diría que sí, ¿no? Como respuesta a la pregunta, yo he estado trabajando con una iniciativa llamada Mujeres en la Fe y Red del Clima y reúne a muchísimas religiosas y religiosos de todo el mundo y se encarga de la idea de que la espiritualidad y la ética de cada persona es muy importante para la acción y la defensa del clima. Aquí vemos un aumento de iniciativas en espacio de desarrollo, por ejemplo, en las Naciones Unidas. Sé que ahora hay muchísimas iniciativas. Hay una iniciativa, por ejemplo, para los océanos. Veo que en este espacio relativo al medio ambiente, pues también se está haciendo mucha incidencia. Hay un número creciente de grupos, de redes, tanto formales como informales. Tenemos también algunas coaliciones. Entonces, nos damos cuenta de que antiguamente había una tendencia en estos espacios de decir que la religión no tenía que entrar en estos espacios. Se decía que, bueno, la religión tenía que dejarse aparte y que esto tenía que ser neutral, estos espacios tenían que ser neutrales. En cambio, esta conversación, esta idea de que muchísimas personas hablan desde el punto de vista espiritual y religioso, realmente es mucho más potente en la actualidad. Y esto es un llamamiento y que muchas organizaciones están haciendo y es incluir la parte espiritual en estas conversaciones, porque por fin yo creo que ha llegado el momento de entablar estas conversaciones. Y bueno, esto es mi respuesta a la pregunta. Luego, otra cosa que quería decir sobre el impacto que está relacionado con lo que dijo la hermana Carmen al principio de la sesión. Pues la hermana Carmen yo creo que estaba hablando de la necesidad de ampliar el impacto, de crear este efecto para que tenga un impacto, unas repercusiones mayores. Yo creo que trabajar con este pensamiento más sistémico es mejor, sobre todo porque nos encontramos en un momento en el que por fin el sector intergubernamental está listo para escuchar a las perspectivas de las religiosas, las perspectivas más espirituales y al mismo tiempo, y bueno, según mi experiencia, que yo tengo más experiencia con las religiosas, pero yo creo que es un momento muy importante, un momento muy propicio para que las hermanas empiecen a trabajar también en estos niveles, porque ahora vemos que las congregaciones son cada vez más pequeñas, vemos que algunas incluso están llegando a su fin, sobre todo en algunas partes del norte del global. Vemos que hay algunas congregaciones que se están convirtiendo en, bueno, grupos pequeñitos de personas y en otras partes del mundo algunas congregaciones se están ampliando, pero por desgracia los recursos no se amplían, la financiación no se amplía. Entonces es difícil. Suele haber una limitación de recursos materiales, los que nos sirven para poder realizar nuestro trabajo.
Y todo ello pues se debe a muchísimas razones alrededor del mundo. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para decir que ya seamos, pues bueno, tanto si somos menos o si tenemos menos recursos, pues bueno, ¿cómo podemos trabajar igualmente? ¿Cómo podemos hacerlo lo mejor posible? ¿Cómo podemos trabajar con recursos limitados? Yo sé que hay congregaciones en Estados Unidos que están trabajando muy bien con todos los recursos que tienen a su disposición y que están consiguiendo tener un impacto. Pero bueno, son situaciones muy diferentes, por supuesto. Como sabemos, cada congregación tiene una situación diferente. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que es un momento muy propicio para convertirnos en defensores, para hacer incidencia, para iniciar estas conversaciones con otras personas en este espacio. Y bueno, yo creo que es muy importante recordarlo. Si pasamos ahora de nuevo al chat, vemos también, por ejemplo, tenemos el ejemplo de un trato adecuado, es el ejemplo de un trato adecuado, una forma de defensa de los derechos que refleje la humanidad. Por ejemplo, dice que trabaja con trabajadores agrícolas migrantes y depende de los propietarios, ¿no? Pues yo quiero dedicar un segundito a responder a esta pregunta. Yo diría que a veces estas conversaciones sobre la espiritualidad, pues yo creo que este ejemplo que hemos formulado es una parte importante, ¿no? De cómo trabajamos, de cómo tratamos a los demás. Yo estoy muy de acuerdo en que este este trato puede ser importante a nivel sistémico. Yo creo que son ustedes quienes pueden contestar en función del sistema y de sus circunstancias, por supuesto, ¿no? Que no es que no quiera contestar a la pregunta, pero es que es bastante subjetiva al tratarse de un pensamiento sistémico, ¿no? Depende un poquito de ustedes también en lo que consideran como sistémico y lo consideran algo un poquito más basado en cada caso. Entonces, yo creo que depende un poquito del trato hacia los migrantes en función de la persona. Si aquí estamos hablando, por ejemplo, de un jefe, un empleador que tiene muchísimos empleados, pues en este caso podría ser que se tratara de un enfoque sistémico, sí. Ahora bien, solo nosotros podemos contestar a la pregunta de cuáles son acciones que tienen una dimensión sistémica y cuáles siguen simplemente basándose en el caso. Y esto no significa que no sean importantes, simplemente puede significar que estamos buscando una manera de crear un impacto más sistémico. Esta podría ser una manera de contestar la pregunta. Voy a beber un poquito de agua para ver si quieren seguir publicando preguntas. Vamos a dejar que nuestra intérprete respire y luego seguimos. Hermana María Eugenia hablaba de la idea de acción y advocacy. Habla de la importancia del tiempo, ¿no? En el estudio de estos dos conceptos, debido a que muchas veces no recibimos respuestas inmediatas. Entonces, podríamos afirmar que son procesos. Pues, hermana María Eugenia, yo estoy completamente de acuerdo. Es justo eso. Cuanto más nos movemos hacia el final del espectro, donde se produce la incidencia, cuanto más nos movemos hacia el impacto sistémico, pues más tenemos que aceptar que el tiempo aumenta, porque pasamos de una respuesta inmediata de la que estábamos hablando a la acción y pasamos a, por ejemplo,
una acción, entre comillas, más a largo plazo, algo que no sucederá hoy, sino que sucederá mucho más adelante, por ejemplo, dentro de 15 años. Entonces es una escala mucho mayor. Esto puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de entregar alimentos a los más necesitados. Como decíamos antes, ¿no? Es importante tener un equilibrio entre la acción y la incidencia, porque muchas veces las situaciones en las que vivimos y en las que servimos puede ser una lucha que puede exigir por nuestra parte una respuesta inmediata. Entonces, pero de todas formas no podemos dejar la acción a nuestra espalda porque muchas veces se requiere una respuesta inmediata en muchísimos lugares del mundo. Muchas veces la acción es lo que realmente mantiene vivas a las personas, ¿no? Porque hay sufrimiento, hay peligro y en ese caso pues hay que utilizar la acción. En cambio, la incidencia, pues al ser una visión más a largo plazo, pues puede aplicarse en otros contextos. Entonces, muchísimas gracias por haber mencionado este asunto. Muy bien. Vamos a pasar a la presentación y vamos a pasar a esta idea de incidencia como proceso en 3 fases. Espero que puedan ser un poquito abiertas porque es una sistematización del proceso de incidencia en lo que he trabajado bastante en mi trabajo, entonces puede ser que algunos lo entiendan, otros no, pero bueno, espero pues escuchar sus opiniones después. Entonces, como decíamos, la incidencia es un ciclo y para poder desglosar este ciclo de cómo hacemos incidencia, pues tenemos que pensar en la incidencia como un proceso de transferencia de conocimiento. Y esta idea me gusta mucho porque es algo que realmente eh, u- utilizamos y que podemos proporcionar a otra persona como un regalo muy valioso. Entonces, la incidencia en este caso sería el proceso de transmitir el conocimiento de nuestras comunidades junto con nuestros aliados a quienes toman las decisiones, a los decisores o responsables de la toma de decisiones, a través de nosotros mismos y de nuestro trabajo. Como decíamos, pues tenemos en nuestro contexto espiritual todo el conocimiento a disposición. Aquí lo que quiero aclarar es que la idea de transmitir conocimiento de las comunidades a los responsables políticos, pues es una manera de dar voz en el ciclo de incidencia. Se trataría de alzar estos conocimientos y que permitir que lleguen a los responsables de la toma de decisiones. Entonces vamos a ver que hay diferentes etapas en este ciclo y que todas llevan al mismo resultado y que no nos va a dar resultados inmediatos porque, como decíamos, se trata de soluciones a largo plazo. Entonces, este proceso en 3 fases puede dividirse en la recopilación de datos, en la creación de una narrativa y luego en la catalización. Como sabemos ahora, este verbo catalizar se ha convertido, pues bueno, en una palabra muy de moda, pero yo creo que es bastante útil porque al fin y al cabo catalizar significa crear una reacción química, ¿no? Crear una reacción. Entonces, en este caso puede ser útil utilizarlo porque se trata de crear una especie de fuego, un resultado, montar piezas para poder crear un cambio, una transformación. Entonces, en primer lugar, recopilar datos significa, pues bueno, dar voz a las perspectivas marginadas, con lo cual hablamos de trabajar
con las comunidades y con la base de conocimientos. ¿Y qué significan las comunidades y la base de conocimientos? Pues bueno, lo veremos. Luego, en segundo lugar, tenemos la creación de una narrativa. Esto a veces se queda un poquito atrás en el proceso porque a veces se queda pues, un poquito atascado en el medio, pero yo la verdad es que mi trabajo lo he centrado bastante en este aspecto, porque para mí significa una vez que ya que ya tenemos lo que queremos transmitir, pues lo que hacemos es resumirlo y traducirlo para distintos fines, con lo cual, con aliados y redes, intentamos que todo ello pueda ser comprendido. Y esto lo hacemos con nuestros aliados y con nuestras redes. Y bueno, vale, hacemos una distinción. Y luego, por último, tenemos la catalización del cambio, el impulso del cambio. Aquí lo que hacemos es juntar elementos químicos para poder tener un resultado. Entonces, aquí se trata de implicar a las estructuras de poder para lograr la transformación. Y en esto centramos nuestro trabajo, ¿no? Para poder tener un efecto sistémico. Entonces, aquí queremos lograr la transformación y esto lo hacemos con los responsables de la toma de decisiones y con las personas influyentes, que son las personas que pueden tomar realmente una decisión. Para hablar un poquito de estas definiciones, porque hemos hablado de las comunidades, de las bases de conocimientos, de análisis de redes, de tomas de decisiones, de influyentes, pues yo creo que hay dos maneras de observar un poquito estos conceptos y de describirlos. Yo creo que podemos intentar categorizar a estas personas por el tipo de relación y cuando digo relación, me refiero a, por una parte, las comunidades, que son las personas con las que vivimos, trabajamos y a las que prestamos servicios. Comunidades es un tema, un concepto que se puede utilizar en muchos aspectos, pero bueno, aquí lo vamos a utilizar en el sentido de las personas con las que vivimos, con las que trabajamos, a las que prestamos servicio. Luego tenemos también a los aliados, que son las personas y organizaciones que respaldan nuestro trabajo y que pueden ser, pues, personas que financian nuestro trabajo, pero también podría ser alguien que envía un mensaje en redes sociales y dice, me encanta lo que hace, sigue haciéndolo. Puede ser también un aliado. Entonces, todas estas personas están en relación con nosotros y son aliados. Y luego, por último, tenemos los responsables de la toma de decisiones, que son las personas a las que pedimos que tomen decisiones transformadoras. Pero yo creo que también hay una manera de considerar estos mismos grupos por la contribución o la participación que tienen en nuestro proceso de advocacy. Entonces, yo creo que sería una definición un poquito más utilitaria, un conjunto de definiciones más utilitarias. Yo creo que estas distinciones son muy importantes, sobre todo cuando intentamos mapear un poquito nuestro entorno, cuando vemos un poquito qué es lo que tenemos a nuestro alrededor y qué podemos utilizar en nuestros esfuerzos de incidencia. Tenemos tres grupos que podemos dividir por contribución. Yo prefiero hablar de base de conocimientos, de redes y luego, por último, de personas influyentes. Nuestra base de conocimientos son las personas con experiencia vivida en los temas por los que abogamos. Entonces, la base de conocimiento nos incluye a nosotros mismos, porque pues lógicamente tenemos experiencia en los temas por los que hacemos incidencia. Luego, también nuestra base de coincidencia suele coincidir con las comunidades, con las personas a las que servimos. Por ejemplo, si servimos a los migrantes en la frontera de Estados Unidos, pues también constituyen nuestra base de conocimientos. Pero una base de conocimientos también puede ser más amplia, porque nuestros aliados, por ejemplo, las personas que apoyan nuestro trabajo también puede contribuir a la base de conocimientos, ¿no? Por ejemplo, muchas de las organizaciones con las que colaboramos o que nos financian, pues también pueden incluir a personas, estructuras o informes o cosas que pueden ser útiles para nosotros de las que podemos utilizar conocimiento, extraer conocimiento. Entonces podría coincidir con las comunidades, pero no al 100%, ya que los aliados también pueden contribuir y nosotros mismos también somos parte importante de nuestra base de conocimientos. Luego tenemos las redes.
en un sentido más utilitario, las redes son los grupos que luchan por alcanzar nuestros objetivos, o al menos algunos de nuestros objetivos. Nunca vamos a tener una alineación al 100%, pero bueno, se intenta por lo menos y se lucha por llegar a alcanzar determinados objetivos en el espacio de incidencia. Nuestras redes normalmente suelen coincidir con nuestros aliados, ya que son las personas que apoyan nuestro trabajo y con las que podemos trabajar para llegar a un objetivo común. Pero dentro de nuestra red podemos tener también algunas personas a las que servimos porque hacemos incidencia en los mismos temas, por ejemplo, y se contribuye. Pero a veces, cuando tenemos mucha suerte, puede ser que también tengamos responsables políticos o tomadores de decisiones que sean maravillosos, que contribuyan a obtener los mismos objetivos. Entonces, incluye a los aliados, pero también puede incluir a las personas, perdona, también puede incluir a los responsables de la toma de decisiones o las comunidades, con lo cual no coincide al 100% eso tampoco. Y luego, cuando hablamos de personas influyentes, pues, o también les podemos llamar influencers, son aquellas personas que pueden facilitar el acceso a las estructuras de la toma de decisiones. Ahora que hablamos de que hay una persona en la parte superior que al fin y al cabo toma la decisión. Entonces, normalmente se trata de personas que pueden influir a las personas tomadoras de decisiones más que las personas mismas que toman decisiones. Entonces, aquí no se trata de definir las cosas de manera demasiado rígida. Realmente estamos intentando hacer lo contrario, ¿no? Sabemos que nuestros entornos son muy fluidos, que trabajamos con diferentes grupos y tenemos diferentes relaciones, pero para mí, realizar este trabajo, pues ha sido bastante útil separar estos dos grupos, estas dos maneras que corresponden más o menos a las tres estructuras. Si hablamos de relaciones humanas, pues estamos hablando de comunidades a las que servimos, aliados que nos apoyan y responsables de la toma de decisiones. Pero si queremos basar a la parte de la contribución que pueden hacer a nuestro proceso, pues puede ser más útil igual hablar de bases de conocimientos, a las redes con los que creamos asociaciones o etcétera. Y luego las personas influyentes o influencers, como decíamos, en las estructuras. Y luego tenemos la parte de la recopilación de datos. Y aquí tenemos algunas ideas. Antes de pasar a ello, quiero reiterar que, como dije, mi trabajo se ha dedicado principalmente a la parte de creación de narrativa en la incidencia, con lo cual hablamos por una parte de recopilación de datos, pero también a la colaboración con terceras partes. Y luego ya mañana hablaremos más de otros temas. Pero primero vamos a hablar un poquito de esta recopilación de datos. Antes que nada, cuando hablamos de esta idea de nosotros como defensores, como personas que hacen incidencia, pues la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué vemos nosotros que otros no ven? ¿Qué valor añadido podemos aportar en este ámbito? ¿Cuál es nuestro valor añadido? Esta es la pregunta que prevalece sobre todas las demás. El conocimiento en profundidad reside principalmente en las comunidades a las que prestamos servicio, que son las que tienen la experiencia más directa de los temas por los que abogamos o por los que hacemos incidencia. Y estas comunidades podrían describirse como beneficiarias o usuarias de los servicios. A mí la verdad es que no me gusta mucho esta definición, me parece un poco fría. Este beneficiario puede ser, parece como que solo incluye una parte. Entonces, yo creo que base de conocimiento podría ser un poquito la mejor definición, porque se habla más de la contribución. El énfasis recae en la recontribución que tienen estas personas. Y como decimos, la incidencia no es un regalo que damos a alguien, sino que es algo con lo que se puede contribuir. Y esto nos lleva a la idea de la incidencia dirigida a alguien o con alguien. A mí esto me gusta, ¿no? De hacer esta diferencia, porque por una parte
Se habla de tomar la palabra, crear oportunidades para expresarse, para alzar la voz, y por otra parte, se habla de también pasar la palabra para poder empoderar a las comunidades para que defiendan sus propios derechos. Muchas veces tenemos acceso a algunos espacios en los que podemos hablar en nombre de los migrantes, pero al mismo tiempo les ayudamos a que se preparen para las oportunidades que puedan tener para alzar la voz ellos mismos, para poder hablar por sí mismos. Entonces, estas dos cosas están relacionadas y es muy importante reconocer este sentido dual de la defensa para y la defensa con, o la defensa o incidencia por, ¿no? Esto es muy interesante, pero aquí lo que quiero decir es que es un tema muy amplio y hay muchos estudios. Se habla de expertos en la recopilación de datos con el apoyo de un grupo de especialistas técnicos en seguimiento y evaluación, a menudo con fines de recaudación de fondos. Son personas que entienden muy bien cómo analizar todos estos datos y todos estos temas. Como he participado en algunas formaciones hace poco, pues puedo afirmar que la manera de trabajar es bastante holística, está formada por ideas, las contribuciones de las personas, de cómo se pueden utilizar estos espacios para crear oportunidades de escucha. Yo creo que hace un par de años era un poquito diferente. Existía la idea de que las organizaciones internacionales podían dirigirse a las comunidades locales y decir cuántas personas necesitan agua, por ejemplo, y enseguida iba a llegar el agua. Pero ahora la verdad es que esta recopilación de datos está más fundamentada con datos, con análisis, con teorías, entonces es diferente, ha cambiado un poco. Esta no es mi área de especialidad, esta no es en lo que yo he trabajado principalmente, pero creo que es importante y muchas veces vale la pena observar a las personas que trabajan con la recopilación o la recaudación de fondos, porque muchas veces es útil para recibir fondos para un proyecto específico, por ejemplo, que muchas veces puede ser un determinado proyecto, y también es importante incluir un informe cuantitativo y cualitativo en profundidad. Así que es importante tener en cuenta todos estos puntos y en el caso de que no haya acceso a esta recopilación de datos, pues ver si hay alguien que trabaja conmigo que pueda tener un acceso mayor a esta especialización y ver cómo se puede colaborar y cómo poder llegar a un impacto. Ahora quiero hablar brevemente de esta idea de crear una narrativa. Como decía, hablaremos más de ello mañana, pero la idea que quiero compartir es que como mi trabajo se centra en esta fase más que en otras en los últimos años, pues yo creo que esta idea de creación de narrativa es más una intersección entre creación de asociaciones y comunicación. Entonces, en otras palabras, una vez que nos damos cuenta de las experiencias y del espacio de conocimiento, pues podemos explorar toda la información que tenemos y ver cómo puede ser una narrativa, cómo podemos entrelazar las colaboraciones y la comunicación para construir una narrativa una vez que somos conscientes de la experiencia vivida por nuestra base de conocimientos. Este proceso se entrelaza de forma natural con la creación de una red. Tenemos que contar una historia. Cuando hablamos con personas que no entienden la realidad de que nosotros entendemos, pues es importante que podamos darla a entender, que podamos transmitirla. Aquí hablamos de un ejercicio intercultural. Para mí, la incidencia es justo eso. Hay personas que tienen poder y que no saben nada sobre las personas que sufren. En el 95% de los casos sucede esto. Entonces es importante que estas personas que tienen poder sean conscientes y sepan, conozcan la historia de las personas que sufren y las personas más vulnerables. Esta es la narrativa.
Esto es lo importante que tienen que conocer. Entonces, es un proceso que se entrelaza, como decíamos, de forma natural con la creación de una red a medida que miramos a nuestro alrededor para ver quién se identifica con nuestras historias. Y a su vez, nuestra red refuerza también nuestra narración, lo que nos permite forjar una imagen, ya sea como congregación, como ONG o lo que sea, pues crear un perfil, forjar una imagen. Entonces es importante saber qué perfil tenemos, quiénes nos conocen, por qué nos conocen, cuál es nuestra reputación, cómo las personas entienden nuestros conocimientos, cómo nos ven. Entonces es importante saber responder a todas estas preguntas porque luego pueden servir para el posterior encuentro con los responsables de la toma de decisiones. Entonces es importante realizar este ejercicio tanto de creación de narrativa como de recopilación de datos que hemos mencionado antes. Mañana nos centraremos más en la parte de la comunicación y del lenguaje, pero quería mostrarle algunos aspectos sobre la creación de asociaciones o de colaboraciones. Puede ser un proceso, un ejercicio bastante orgánico, puede ser que tengamos varios colaboradores con los que trabajamos mucho tiempo, pero si queremos tener un proceso más efectivo, es útil que adoptemos un enfoque diferente, más estructural hacia la búsqueda de colaboraciones, ya que es importante que creamos una colaboración sólida. Es importante que nos dediquemos a la búsqueda de colaboraciones, que conozcamos el panorama. Si tenemos tiempo, además de los colaboradores que ya tenemos, yo creo que es importante que conozcamos el panorama, que tendamos la mano para ofrecer apoyo, que identifiquemos puntos de coincidencia, intersecciones y que evitemos duplicidades, porque si no se desgastaría muchísimo esfuerzo. También es importante hablar de la consolidación de colaboraciones. Podríamos hablar de formalizar en este caso. No tiene que haber acuerdos por escrito, pero bueno, yo creo que es importante aclarar los objetivos, incluidos también los plazos y también las limitaciones, los conflictos de intereses, por ejemplo, si los hubiera, o si puede ser que no se llegue a un acuerdo en todos los aspectos. Es importante también tener un mantenimiento de colaboraciones, establecer cómo alcanzar el consenso y resolver las divergencias, si las hubiera también, y aprender de las colaboraciones, reflexionar sobre los beneficios mutuos y sobre los aspectos que se pueden mejorar. Ahora vamos a pasar al tema del catalizar el cambio. Yo sé que esto es mucho contenido, pero bueno, no se preocupen porque compartiré las diapositivas para que puedan volver a todos estos conceptos cuando lo deseen. Pero bueno, quiero mencionar un poquito toda esta idea. ¿Cómo podemos abordar la cuestión? Podemos, como decíamos, recopilar datos, podemos crear una narrativa, una narración, podemos tener la historia más impactante del mundo, pero si nadie nos escucha, pues lógicamente no sirve de nada. Aquí quiero mencionar que catalizar el cambio es algo que se está convirtiendo en algo cada vez más difícil. Nuestras vidas están cambiando y en muchos países del mundo, por desgracia, hay muchísimas limitaciones. Por desgracia, está aumentando el autoritarismo y con este aumento del autoritarismo vemos dificultades en la incidencia y en la posibilidad de colaborar con
en las personas que están realmente en el poder. Entonces, la verdad es que no se nos está poniendo la cosa nada fácil. Al revés, es cada vez más difícil. A diferencia de la recopilación de datos, aquí no tenemos un sector de expertos que nos puedan ayudar, un grupo de expertos técnicos que puedan ayudarnos. Aquí realmente cualquier persona puede garantizar este acceso. ¿Y por qué? Existen personas y organizaciones que se consideran catalizadores, personas que capaces de conectar a los defensores, a las personas que hacen incidencia, a los responsables de la toma de decisiones. Ahora bien, esto es poco fiable, puede ser limitado, a veces funciona, a veces no. No es una ciencia exacta, porque esta es una parte que está fuera de nuestro control. Sí que está en nuestro control la recopilación de datos y la creación de narración, pero o la creación de una historia, pero esto, en cambio, la catalización del cambio no está bajo nuestro control, va más allá, con lo cual puede ser que los resultados se conviertan en, bueno, que los resultados sean frustrantes, que no consigamos los resultados esperados. Y bueno, la ciencia no es exacta, como decíamos, pero al observar la tercera parte, pues bueno, pensemos, en primer lugar, es importante controlar todo lo que podemos controlar y pensar cuál es el tema exacto en lo que quiero trabajar, cómo puedo definir el cambio que quiero lograr. Muchas veces hablamos de trabajo en áreas, por ejemplo, el área de la migración, de la trata. Ahora bien, si ahondamos en ello, pensamos en, por ejemplo, el tema de la migración, pues yo trabajo en el tema del desplazamiento climático o otros temas, pero es importante también conocer el asunto. Por ejemplo, yo trabajo en la detención injustificada, la falta de acceso a la asistencia jurídica, las personas con derecho al estatuto de refugiado. Entonces, yo creo que en este caso es mejor evitar decir trabajo con migrantes y punto. Es importante, sería muchísimo mejor decir, pues yo trabajo en el tema de la detención injustificada, sin acceso a asistencia jurídica de personas con derecho al estatuto de refugiado. Lógicamente, de esta manera se nos puede ayudar mejor y se puede comprender mejor qué es lo que hacemos. Otra manera de definir los cambios que queremos obtener es pensar en el tipo de sistema en el que estamos trabajando. Aquí tenemos una definición más o menos sobre lo que trabajamos. Lógicamente depende del contexto, de los sistemas, pero yo creo que está bien hacer esta distinción entre, por una parte, los sistemas de gobierno. Aquí es cuando hay leyes de por medio, por ejemplo, ya sea sistemas jurídicos o judiciales. Luego tenemos los sistemas económicos. Aquí hablamos de impuestos, el consumo y también de financiación. Aquí se habla mucho de la recaudación de fondos, el tema de los sistemas económicos. Por supuesto, estos sistemas pueden tener diferencias entre sí. Por supuesto, la recaudación de fondos está regulada, pero es importante ver cómo podemos gestionar los diferentes sistemas, las diferencias que puede haber entre uno y otro. Luego también tenemos los sistemas institucionales y con ello hago referencia a aquellos sistemas en los que hay reglas y leyes. Entonces, hablamos de instituciones, escuelas, hospitales, negocios, cualquier institución que se les pueda ocurrir, donde hay instituciones, estatutos que no son leyes, pero la manera en la que están estructuradas puede tener un impacto
experto en los temas de justicia. Entonces, no trabajamos con la ley, pero sí que trabajamos, por ejemplo, con una junta que se encarga de decidir algunos reglamentos que tienen que ver con la migración o con los migrantes en algunos lugares, o puede ser que tengamos que trabajar con algunos temas relacionados con algunas instituciones. Y luego tenemos también los sistemas de pensamiento. Este suele ser un asunto en el que podemos incluir la opinión pública, por ejemplo, los medios de comunicación, las redes sociales, las campañas, o si tenemos que definir un sistema en el que trabajamos. Y aquí, por ejemplo, vemos las campañas por la sensibilización política, por ejemplo, o la sensibilización racial, la xenofobia o los espacios de escucha para migrantes. Entonces, aquí vemos un sistema de pensamiento que también hace referencia a los asuntos de filosofía, de teología, ética, espiritualidad. Como decíamos antes, es un espacio más amplio de sistemas que configuran cómo nos relacionamos entre nosotros. Entonces tenemos esta idea de definir el tema, el sistema, y tenemos muchas sugerencias que pueden funcionar o no funcionar en los contextos, que se pueden utilizar de manera flexible y se pueden adaptar a los contextos. Como decíamos, creo que también es útil que cuando hablamos con los responsables de la toma de decisiones mencionemos los métodos que utilizamos. Si trabajamos en el sector legislativo, pues lógicamente hablaremos de presión política, de peticiones. Si hablamos del judicial, pues hablamos de asesoramiento jurídico, los tribunales o, por ejemplo, una aparición de un grupo, de una persona en particular en un tribunal. Ahora, si hablamos de consumo, pues hacemos referencia a la desinversión, por ejemplo, de los combustibles fósiles, de una congregación, muchos temas, o bien un boicot, por ejemplo, una campaña. Podemos hablar de opinión pública a través de campañas, medios de comunicación, o también podemos hablar del sector académico mediante informes, centros de reflexión. UISG es una minoría de hermanas, pero también tenemos un espacio de incidencia, un espacio académico que se encarga de trabajar en estos temas, o también hablamos, como decíamos antes, de espacios de pensamientos, espacios en los que expertos pueden pensar en y reflexionar sobre algunos temas. Y luego tenemos también las metodologías más amplias, como los programas educativos, enfoques de formación de formadores, oportunidades para el encuentro, diálogo sobre ética y espiritualidad. Entonces es importante ver qué funciona mejor para nosotros, y seguramente esta es una buena manera a medida que hacemos referencia a este cambio catalizador que queremos aplicar. Creo que también es importante plantearnos preguntas sobre cómo podemos identificar a nuestro público. Si hablamos, por ejemplo, de un espacio de gobierno, pues puede ser que tengamos a miembros del Parlamento, a diputados, abogados, jueces, funcionarios políticos, diplomáticos, embajadores ante la ONU. También puede ser algo interesante para la USG en Roma, de hecho, son los embajadores ante la Santa Sede. También han creado una especie de alianza. Además, las hermanas de Roma también tienen la suerte de poder colaborar con estos embajadores ante la Santa Sede, que muchas veces sí que están dispuestos a trabajar con ellas, y esto puede ser una oportunidad, lógicamente, para producir un cambio. Entonces, cuando tenemos este sistema internacional de embajadas, pues puede ser muy útil, puede ser un punto de acceso muy valioso. Y como decíamos, pues los embajadores ante la ONU, esto es algo intergubernamental, hablamos de responsables de toma de decisiones que pueden cambiar la ley de forma directa, pero que también pueden permitir el acceso a otros sistemas de gobierno. Ahora, si hablamos del punto de vista económico, pues podríamos tener, por ejemplo, juntas directivas de algunos negocios, algunas empresas, o puede ser que tengamos que hablemos de temas de refugiados climáticos, migrantes en las fronteras,
etcétera. Puede ser que tengamos organismos que conceden subvenciones, que pueden efectivamente asignar subvenciones, o bien puede ser que tengamos sindicatos, o también podríamos tener fideicomisarios de la iglesia, que también pueden ser efectivamente tomadores de decisiones. Utilizan fondos para brindar apoyo y para fundamental, para sostener una determinada misión. Aquí vemos una amplia sensibilización del tema y vemos una serie de preguntas sobre los recursos disponibles. Puede ser que no está relacionado con la incidencia directamente, pero se podría canalizar estos recursos de los que estábamos hablando de manera, por ejemplo, indirecta. Y creo que también en función de estas preguntas, de estas cuestiones, también es importante pensar en los canales. Para mí, estos canales son como círculos concéntricos para de más a menos directos. Cuando hablamos con tomadores de decisiones, puede ser que tengamos relaciones personales clave que podríamos conocer. Igual conocemos a alguien que forma parte de una junta directiva, o puede ser que nos centremos en un canal menos directo, ya sea un cambio de comportamiento a nivel individual. Por ejemplo, en este caso puede haber personas influyentes. Podemos llegar a una persona que toma decisiones, pero al mismo tiempo también podemos llegar a una persona que a su vez influye a una persona que toma decisiones. Luego podemos crear también alianzas y redes. Puede ser que no tengamos acceso al sistema de toma de decisiones, pero bueno, conocemos una alianza que es escuchada en espacios de las Naciones Unidas, entonces podría ser útil. Y luego ya podemos llegar a un último punto de sensibilización pública y presión social. Aquí se puede tener un impacto en redes sociales, aquí hay especialistas y bueno, cómo convertirnos en personas empoderadas y en poder pues compartir nuestra visión. Y bueno, hemos llegado al final de esta visión tan general sobre la incidencia como proceso circular. Y yo creo que el sentido más amplio de todo ello es que al entrar en este espacio de incidencia es muy fácil perderse todas las cosas que podemos hacer, porque como defensores, como personas que hacen incidencia, pues podemos hacer muchísimas cosas. Como cada contexto es diferente y como cada contribución que puede hacer cada persona es diferente, así como los recursos de los que dispone cada persona, pues yo creo que lo único que podemos hacer es ser conscientes de la manera más detallada posible de lo que tenemos y de qué es lo que podemos dar. Yo creo que es la ecuación de la incidencia es esta, qué conocimientos tengo y cómo puedo convertirlo en una historia y cómo puedo hacer que esta historia sea escuchada. Y aquí el objetivo final es poder andar en la complejidad, pero esta complejidad poder simplificarla. Entonces, ¿cuál es el núcleo? Es importante pensar cuál es el núcleo de todo esto y cómo puedo contribuir yo a ello como persona que hace incidencia. Bueno, ahora vamos a tomar un respiro, vamos a beber un vaso de agua y seguimos con las preguntas. So, looking at the time, just aware of the time that we have,
Entonces, como nos queda poco tiempo, me gustaría, antes de acabar, responder alguna pregunta sobre el contenido, las nociones, teniendo en cuenta que mañana seguiremos y también intentaremos analizar algunas cuestiones y reflexiones sobre cómo podemos aplicar todas estas nociones que hemos explicado. Así que bueno, les dejo el espacio abierto para preguntas. Si mientras piensan en alguna pregunta, voy a compartirles una pequeña tarea que me gustaría que hicieran, aunque sé que están bastante ocupadas, pero bueno, simplemente es una pequeña reflexión para mañana para ver si podemos situarnos en un marco más práctico. Entonces, si tienen tiempo, de aquí a mañana les invito a valorar si tienen oportunidades para pasar de la no de la transición a la acción, pero más bien si tienen la posibilidad de ampliar sus acciones y llegar a un nivel más sistémico, ¿no? No pasar de la acción a la incidencia, sino de ampliar esta acción para llegar a la incidencia. Si es así, redacten un breve resumen del ámbito de actuación actual en el que operan y de las oportunidades que surgen en ese contexto para desarrollar un pensamiento sistémico más sólido. Me gustaría mucho saber si piensan que este proceso podría empezar con la recopilación de datos o si creen que la información ya la tienen y les gustaría más pensar en el tema de crear una narrativa o una historia o en la creación de colaboraciones o si prefieren en cambio pasar directamente a la colaboración con las personas responsables de la toma de decisiones. Entonces, les recomiendo después de de que hayamos tenido las dos sesiones, a que tracen un mapa de su entorno, pero como puedan. Podrán repasar todas estas ideas cuando les envíe el PowerPoint y repasaremos un poquito, pues, este entorno basándonos por una parte en las relaciones, como decíamos, las comunidades, aliados y responsables de la toma de decisiones, o bien por contribución, ya sea la base de conocimientos, pensar en cómo poder defender y colaborar, cómo hacer incidencia, redes, cómo investigar, consolidar y mantener estas redes y también en las personas influyentes, tener en cuenta el tema, los sistemas, métodos, los públicos y los canales. Y bueno, si tienen tiempo de aquí a mañana, pues les invito a que valoren y piensen un poquito en qué oportunidades tienen para ampliar su incidencia y qué oportunidades surgen en su contexto de acción actual. Nos quedan unos 9 minutos que cerraremos a las 4 menos 5. Así que, bueno, si quieren añadir algo, estaré encantada de responder. Les dejo un par de minutos para que piensen. Voy a repasar rápidamente los objetivos. Y bueno, si tienen alguna pregunta, también podemos verla mañana directamente. Entonces, los objetivos de la sesión de hoy son, uno, establecer una definición básica del concepto de incidencia. Hemos visto un poquito la definición etimológica del término. Luego, número 2, reconocer la dimensión profética de la vocación, del llamamiento a convertirnos en defensores o personas que realizan incidencia. Quiero agradecerles a todas las personas que compartieron con nosotros su experiencia en esta llamada. Luego también explorar la naturaleza sistémica de la incidencia y sus metodologías en constante evolución. Y luego esbozar un proceso en 3 fases para empezar a hacer incidencia. Como ya les dije, para mí es bastante útil antes de empezar, ya que podemos recopilar ideas
y desglosar un poquito todo lo que tenemos en nuestra mente. Si no, es un proceso bastante complicado y nos cuesta a veces empezar. Entonces es importante tener todas estas herramientas que nos permitan, pues bueno, empezar a hacer incidencia. Hay una pregunta en el chat que dice, ha mencionado que es importante la experiencia a la hora de crear una narrativa. ¿Cómo podríamos expresar la autenticidad sin sin centrarnos demasiado en nosotros mismos y mostrar poca sensibilidad hacia la experiencia de los demás? Una diferencia que es diferente a la nuestra. Pues en este caso hablaremos, bueno, un poquito más de ello mañana, pero quiero contestar a la pregunta brevemente. Cuando estaba en la universidad, se hablaba del concepto de reconocer la posición. Esta idea era que mientras uno sea consciente de dónde viene, de su posición y de su situación, pues la experiencia siempre será igual de válida y valiosa que la de los demás y no habrá ningún motivo por el que la experiencia de uno pueda cancelar o borrar la experiencia de otra persona, siempre y cuando seamos honestos y seamos transparentes ante los demás. Yo creo que esta es una buena definición. Y yo la verdad es que he trabajado con ello a lo largo de los años y yo creo que la autenticidad no tiene por qué ser demasiado reducida o como si fuera un pequeño grano de arena en medio de un paisaje muy amplio, ¿no? De esta riqueza y diversidad tan inmensa. Yo creo que, pues bueno, nuestras pequeñas contribuciones, lógicamente, sirven de algo y la autenticidad es una de ellas. Otra pregunta es, ¿puede hablar un poquito más sobre la transición de la acción a la advocacy, a la incidencia, o mañana? Sí, mejor mañana, porque yo creo que sería una buena manera de empezar nuestra conversación mañana. Así que bueno, me lo voy a apuntar y mañana empezaremos con ello. Y luego tenemos a la hermana Adriana que dice, me pregunta qué tipo de herramientas podemos tener acceso para recopilar datos y construir y narrativas sin necesidad de recurrir a profesionales, sobre todo para hermanas que no tienen estudios especializados en las ciencias sociales, pero están trabajando en las bases. Muchas gracias, hermana. Yo creo que esta es una pregunta muy buena. Algo que quería recalcar es que la idea de conocimientos técnicos o profesionales no significa que quienes no tienen estos conocimientos técnicos no puedan participar o no puedan colaborar. Una cosa no quita la otra. Lo que quería decir específicamente es que esta base de conocimientos se ha convertido en algo bastante técnico, en que hay muchísimas personas especializadas y si nosotros, por ejemplo, no tenemos, por ejemplo, estudios sociales o en otro tema técnico, pero conocemos a alguien en la ONG o en la congregación que sí que dispone de estos conocimientos, pues lo que podemos hacer es, bueno, preguntar, ser curiosos, mostrar curiosidad, ver quién puede tener más recursos técnicos que nosotros y ver, pues, cómo pueden transmitirnos estos conocimientos. Igual podemos crear colaboraciones, podemos entablar conversaciones inesperadas. Entonces, yo creo que esto puede ser muy iluminador, ver los conocimientos que poseen otras personas que pueden transmitirnos a nosotros. Entonces, yo creo que la curiosidad es un buen punto de partida y de ahí pues podemos encontrar muchos recursos que podemos utilizar nosotros también. Creo que también es importante ver por qué queremos estos recursos y si no disponemos de estos conocimientos, pues también podemos pensar en cómo podemos contribuir. Si no tenemos, por ejemplo, experiencia, no tenemos estudios especializados en ciencias sociales, pues podemos pensar en de qué manera podemos contribuir nosotros, qué podemos hacer que no pueden hacer los demás.
desde nuestro punto de vista, cómo podemos actuar. Entonces, podríamos, por ejemplo, preguntarnos, pues bueno, desde nuestra autenticidad, ¿no? Como decíamos, ¿cómo podemos contribuir? Sería un muy buen punto de partida, sobre todo si no tenemos recursos para, pues, tener información técnica en el momento. Yo creo que aquí el objetivo, sobre todo de esta presentación, es que aunque no tengamos conocimientos técnicos, solo la idea de ver qué información estamos recopilando, cómo describimos la historia y quién va a escuchar esta historia, pues yo creo que ya teniendo este esquema es un buen punto de partida para poder hacer incidencia. Creo que vamos a dejarlo aquí. Mañana seguiré contestando preguntas. Empezaremos a las 2 como hoy y ahora le cedo el uso de la palabra a María Eugenia para que cierre nuestra conversación. Ha sido un placer, me lo he pasado muy bien con todos ustedes. Muchas gracias por todo lo que han compartido, por las preguntas y bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Ya tengo ganas de verles mañana otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Me pareció excelente el material y sí, todos vamos a tener acceso a este material y creo que queda la invitación para mañana a continuar. Creo que es muy importante y que también podamos ponerlo en oración, reflexionar en el día de hoy, retomar lo que anotamos, lo que apuntamos, la tarea también, que esto es para nosotras. Y creo que tomar conciencia dónde estamos y qué hacemos ya es un gran inicio, como Julia nos invitaba, porque muchas de nosotras en de diferentes congregaciones donde estamos, creo que ya estamos haciendo incidencia. Es solamente tomar conciencia y ver qué oportunidades más podemos tener y hacer para cambiar y buscar también este cambio sistémico, ¿no? Muchas gracias a todas, muchas bendiciones, feliz resto del día y nos encontramos mañana. Gracias, Julia, y gracias también a Luis, a todo el equipo técnico que nos ha estado acompañando. Un abrazo grande a todas.